24 personajes de película antes y después de los efectos digitales. La historia del cine está ligada a la de sus efectos visuales, y en los últimos años estamos viendo auténticas maravillas en cuanto a la edición digital. Nunca antes habíamos podido ver personajes tridimensionales interactuar de una manera tan realista con actores reales, aunque detrás de todos esos efectos digitales muy a menudo hay actores vestidos de las maneras más peculiares. Hoy precisamente vamos a hacer una recopilación con 24 de los personajes digitales más reconocidos del cine actual. Veremos cómo lucían cuando se rodaron las escenas y cómo quedaron después de aplicarles todos los efectos digitales. Prepárate para ver muchos monos de colores, cascos peculiares y algunos zancos para la altura. Avatar. Empezamos por un clásico moderno del cine de animación, Avatar de James Cameron. Esta es una de esas películas compuestas casi íntegramente por CGI, y sus actores tuvieron que interpretarlo todo con tecnologías de captación de movimiento. Eso sí, nadie puede decir que se conformasen con unos simples monos como la mayoría de los que veremos en el post, porque podemos ver que Zoe Saldana tenía hasta las trenzas de su personaje. El resultado es el que ves, la nave industrial donde se rodaron las escenas se convierte en una fantástica selva alienígena, y el aspecto de los personajes cambia por completo. Eso sí, sus expresiones faciales siguen ahí para darle un extra de realismo a la escena. La bestia de la Bella y la Bestia. La bestia de la película de Disney intimida bastante menos cuando se le quita el filtro de CGI. Nadie dijo que fuera fácil llevar un clásico del cine animado a la imagen real, y Dan Stevens tuvo que vestirse de esta guisa para poder transformarse en el personaje de la Bella y la Bestia. Todo de gris, bastante relleno e incluso unos zancos para imitar la complexión y altura del personaje. Como ves, una vez aplicados los filtros no queda mucho de Stevens en la imagen. Eso sí, el relleno del traje ha servido para guiar con el volumen del cuerpo del personaje final, y con los zancos ha conseguido tener la altura que se le suponía a un ser de estas características. Alita Battle Angel. Si miras a Rosa Salazar puede que no se parezca mucho a Alita, ángel de combate, pero si te fijas bien reconocerás en el personaje cinematográfico algunos de sus rasgos, y desde luego todos sus gestos. Las técnicas utilizadas son prácticamente las mismas que las del caso anterior, puro reconocimiento facial, y los resultados le dieron al personaje final. Los escenarios de 300. El origen de un imperio. Allá donde haya un panel verde puede haber todo lo que los creadores de efectos escenarios quieran. Y si hay que meter a un actor en una sala verde y luego crear toda una ciudad frente a él, pues se hace. En 300. El origen de un imperio podemos ver un ejemplo de todo lo que esta técnica puede dar de sí. Los barcos de Godzilla. Una de las últimas versiones de Godzilla no pasará a la historia por su calidad, pero sí por su despliegue de medios. Y es que no es lo mismo tener dos soldados mirando al infinito de una pantalla verde que el que estén mirando a todo un ejército de barcos de combate. Eso sí, siempre quedará el consuelo de saber que la barandilla era de verdad. Velociraptores de Jurassic World. Tal y como dijeron algunos medios cuando la imagen vio la luz, los velociraptores de Jurassic World lucen casi mejor sin su capa de CGI, o por lo menos bastante más graciosos. En esta imagen vemos a los actors que les daban vida, y como van vestidos totalmente de gris con un casco con el que marcar dónde está la cabeza de los animales. Después de los efectos digitales, en el resultado final, no hay ni rastro de estos actores, y lo único que vemos son unos científicamente imprecisos velociraptores acechando al protagonista. Pero siempre nos quedará pensar que para que Chris Pratt supiera dónde mirar había unos hombres con sus cascos de dinosaurio. Algunos entornos del lobo de Wall Street. El croma se ha convertido en un recurso económico para cuando no se quiere o no se puede ir a localizaciones reales. Un ejemplo lo tenemos con The Wolf of Wall Street. ¿Para qué vas a ir a un puerto a grabar una escena de transición, si todo lo vas a poder recrear digitalmente? Con que vayan caminando por un caminito en un estudio ya es suficiente. La ciudad del Grande Gatsby. En el Gran Gatsby pasa exactamente lo mismo. Es casi imposible recrear las luces, la magia, la esencia de una ciudad de hace varias décadas en pantalla, con sus cientos de coches circulando, por lo que con un fondo verde, varios coches y unas cuantas personas, ¡boom!, ya lo tienes todo montado luego digitalmente.
Hulk en Los Vengadores. Mark Ruffalo es un actor con una complexión bastante humana, por lo menos comparado con el personaje que tiene que interpretar en Los Vengadores, nada menos que el increíble Hulk. Para hacerlo todo un poco más real, durante el rodaje de la película se le pudo ver con este curioso traje encima durante algunas escenas. El traje imita la complexión del personaje que luego resultará tras aplicarle el ki, por lo que tiene sentido que en escenas donde otro actor le tiene que agarrar utilice algo para que ese abrazo envuelva la cantidad de espacio necesaria. Thanos en Infinity War y de gigante a gigante, porque Thanos es otro de esos grandes villanos que cuando lo ves en persona no parece tan impresionante. Un tipo con traje gris y casco de espumillón con el que simular las dimensiones del personaje y que el resto de actores sepa a dónde hay que mirar cuando quieres mirar a los ojos. Pero claro, para que Thanos sea creíble en películas como Vengadores, Infinity War, también hace falta un actor. Es ahí donde entran en juego los cascos de captura de movimiento, con los que captar las expresiones faciales de una persona para después ponérselos al personaje generado por ordenador. Iron Man y Rhodey en Iron Man 2. Iron Man y Rhodey también parecen bastante menos imponentes cuando les quitamos las armaduras que les ponen después con los efectos digitales en Iron Man 2. Pero en cualquier caso, hay que admitir que entre los cascos y los monos con color a juego el efecto está bastante conseguido. El tigre de la vida de Pi, ya sea porque es lo único que tenían a mano o porque el director confiaba ciegamente en el talento de sus artistas de efectos digitales, el tigre de la vida de Pi luce muchísimo más inofensivo antes de aplicarle todos los efectos. Básicamente todo se reduce a un tierno cojín al que le han pintado ojos y todo. Eso sí, una vez aplicados los filtros pertinentes el resultado no podía ser más espectacular, sobre todo ahora que sabemos cuál es la base de la que partían. El tigre luce realmente realista, aunque seguimos con la duda de cuál de las dos versiones es más adorable. Los dragones de Juego de Tronos. Algo muy parecido llevan años haciendo en Juego de Tronos para darle vida a sus impresionantes dragones, con la diferencia de que al cojín que utilizaban le añadieron un palo para ser un poco más manejable e imitar los movimientos del cuello del animal. ¿No es adorable ver a Daenerys acariciar a su peculiar dragón? Además, una de las cosas más divertidas de los dragones es poder montar en ellos. Para ello se utilizan unos mecanismos que recuerdan a los toros mecánicos y otras atracciones de fondo. De esta manera, los actores pueden gestualizar como los estuvieran montando, pero todo lo demás es fondo verde. El espacio en Gravity. Era evidente que Sandra Bullock no había ido al espacio para rodar Gravity, pero sus imágenes del antes y después nos sirven para ver que no solo de croma verde vive el cine. También tienes el croma blanco. Pero no creas que esto es algo nuevo, porque ya en los años 20, Walt Disney utilizó fondos blancos para meter actores humanos en dibujos animados. Davy Jones y sus secuaces de Piratas del Caribe. En El fin del mundo, el legendario pirata Davy Jones, de Piratas del Caribe. En El fin del mundo, no parece tan imponente antes de que se le pase el ki, ni tampoco sus secuaces. A todos ellos los vemos en esta imagen, vestidos con los característicos trajes con sensores para indicar la posición de las partes clave del cuerpo. En cambio, una vez que le han aplicado los efectos digitales, la escena luce bien diferente. Aquí ya vemos a todos los personajes caracterizados y con cara de malos. Está claro que los tentáculos y el aspecto de bestias es bastante más intimidatorio que los trajes que llevaban realmente. Smaug, de Hobbit. La desolación de Smaug. Las técnicas de captura de expresiones faciales nos producen sensaciones encontradas cuando vemos lo que hay detrás del ki. Por una parte nos encanta ver, por ejemplo, las expresiones de Benedict Cumberbatch cuando interpretaba a Smaug en El Hobbit. La desolación de Smaug, pero por otra está el anticlímax que es verle en esa indumentaria. Eso sí, hay que concederles que el trabajo que hicieron después es notable. Tweedledee y Tweedledum, de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es una de esas películas en las que todo está hecho por ki, por lo que casi podemos decir que se rodó casi por completo sobre un fondo verde con la mayoría de los actores enfundados en trajes verdes. Pero pese a eso, para hacerlo todo lo más realista posible, se utilizaron trucos como los zancos y los trajes acolchados que llevaba el genial Matt Lucas y su doble para interpretar a Tweedledee y Tweedledum. Pero los efectos de la película no se limitaron a estos dos personajes.
Además de muchos otros que fueron creados desde cero, también vimos a algunos actores tener que enfundarse unos zancos con sus monos verdes. Todo mientras los pocos actores que llevaban ropas reales interactuaban en un escenario totalmente irreal. Los animales del libro de la selva. Nadie le puede quitar al joven Neil Sethi el impresionante mérito que tiene su interpretación de Mowgli en la adaptación del libro de la selva. Sobre todo teniendo en cuenta que casi toda la película se rodó frente a un fondo azul, y que sus interacciones eran con cabezas falsas de animales que sujetaban los operarios. El niño tenía que caminar y hacer las escenas imaginando que esas cabezas eran realmente sus hermanos lobos o la pantera vaquera, aunque muchos otros personajes de la película ni siquiera tuvieron la suerte de contar con estos bustos para que se los pudiera imaginar. Las tortugas de Ninja Turtles. El traje de actor de efectos digitales se vuelve bastante más sofisticado cuando a quien tienes que interpretar es a una tortuga, sobre todo si también llevas los cascos de reconocimiento facial. El resultado es una especie de traje de SWAT con caparazón. Ojo al detalle de los colores en el antebrazo para señalar a qué tortuga interpreta cada personaje. Y el resultado final ya lo ves, los personajes de Ninja Turtles exactamente con los mismos gestos y expresiones que estaban poniendo los actores en la imagen anterior, aunque con un aspecto bastante más musculoso y verdoso. El oso de El Renacido. Este gran pitufo que tienes en la imagen se llama Glenn Ennis, e interpretó al oso que ataca a Leonardo DiCaprio en El Renacido. De hecho, si te fijas bien, verás que su casco tiene forma de cabeza de oso, y que también tiene ese relleno corporal que hemos visto a otros que interpretan a personajes más voluminosos que ellos. La escena del oso, no la ponemos para evitar spoilers, es una de las más míticas que nos dejó la película, nada mal para un pitufo gigante. Los simios en el amanecer del planeta de los simios. No, esto que ves no es una escena de una película de exploradores contra hombres en pijama, sino cómo luce el ejército de simios del amanecer del planeta de los simios antes de que se les pase el filtro de PG. De hecho, si te fijas verás que el primero de los simios no es otro que Andy Serkis, uno de los protagonistas de la cinta en el papel de César. Al final, tras aplicar los efectos digitales correspondientes, todos esos simios tienen un aspecto bastante más agresivo y realista en la película. Un trabajo sorprendente viendo la base de la que se partía antes de empezar con los diseños y la cantidad de personajes que tuvieron que modificar. Los lobos de Crepúsculo. La saga de Crepúsculo también hacía bastante uso del kit con sus personajes, sobre todo cuando había transformaciones de por medio. Y es que no es lo mismo darle palmaditas en la cabeza a un lobo gigante que hacerlo con un actor enfundado en un mono gris. Groot y Rocket, de Guardianes de la Galaxia. Una especie de árbol gigante y un mapache, dos personajes muy diferentes que tuvieron que compartir pantalla con humanos en la película de Guardianes de la Galaxia. La imagen que ves corresponde a la escena de la prisión, y vemos a Jim, el hermano menor del director James Gunn, arrodillado haciendo de un Rocket a quien luego daría voz Bradley Cooper. Christian Godlewski con su casco de Groot también se merece un reconocimiento, aunque luego fuera Vin Diesel quien le dio voz al personaje en la película. El aspecto final de los personajes, como ves, tampoco acabó teniendo nada que ver con lo que hubo detrás de las cámaras.